¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Último jueves del año a efectos de este programa y de la tertulia que vendrá después de este programa, porque ya saben ustedes que el jueves que viene es día de Navidad y el siguiente día primero, de modo que este es el último jueves del año 2014 a todos los efectos, aunque el lunes, el martes y probablemente el próximo lunes estemos con ustedes. Un breve comentario al estilo de los que hacemos habitualmente antes de empezar la tertulia de este día. Hombre, hay que hacer mención a la dimisión del fiscal general del Estado, el señor Torres Dulce. Muy probablemente, aunque él diga que son motivos personales, bueno, la verdad es que deben ser motivos personales, porque cuando a uno le tocan las narices mucho tiempo, pues es un motivo personal decir, este me está tocando las narices, este me está presionando, pues me voy y Santas Pascuas. De modo que tampoco ha mentido mucho. El que se ha mentido es el ministro de Justicia, que dice que no se lo esperaba. Miente más que picio, porque evidentemente a lo mejor no se lo esperaba que fuera hoy, pero ya sabían que el fiscal iba a dimitir, porque hubo un enfrentamiento en los días previos al 9 de noviembre de la consulta catalana, en donde el fiscal estuvo en la situación de presentar una querella previo a la consulta. El gobierno lo paralizó porque Mariano Rajoy se fió de unas conversaciones que estaba sosteniendo vía indirecta con el señor Mas. El señor Mas engañó al señor Rajoy y cuando ya vieron que lo habían engañado, entonces le dijeron a Torres Dulce que presentara la querella, y fue el momento en donde el señor Torres Dulce dijo, pero bueno, esto no puede ser así, ha esperado un tiempo prudencial y se ha marchado, y a mí me parece bien. A lo largo de estos 3 años, el señor Torres Dulce en realidad solo ha tenido, salvando esta última ocasión que acabo de comentarle, 2 enfrentamientos con el gobierno del señor Rajoy. Uno de ellos fue cuando encontraron 2 vagones de los atentados del 11 de marzo del año 2004, que el fiscal general intentó investigar, y el otro fue cuando estaba en desacuerdo total con el fiscal que llevaba el tema del caso del bar Faisán. En ambos casos el fiscal general intentó investigar el tema y el gobierno se opuso. Pero ¿qué eso? Claro, se opuso de aquella manera, porque cuando el gobierno estaba en la oposición, es decir, cuando el Partido Popular estaba en la oposición, no había miércoles de sesión de control al gobierno, ni un solo miércoles, en que no se hablara en la primera legislatura de Zapatero de los atentados del 11 de marzo y en la segunda del bar Faisán. Y claro, lo que llama poderosamente la atención es el cambio de opinión del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular, que justamente vino a decirle al fiscal general todo lo contrario a lo que ellos pretendían hacer cuando estaban en la oposición. Claro, con esos mimbres es difícil que después la gente vuelva a votarlo, porque los han venido engañando a todos los votantes del Partido Popular sistemáticamente. El señor Torres Dulce se va y ya veremos en qué queda el nuevo nombramiento, y seguro que será una chapucilla más del señor Rajoy, y mes tras mes, hasta dentro de 11 meses, en donde al Partido Popular lo van a sacar del gobierno por la mala cabeza de su presidente, tanto del partido como del propio gobierno del Estado. El otro gran tema es el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba. A mí me parece que el presidente Obama es uno de los peores presidentes de las últimas décadas de los Estados Unidos. Llegó con la aureola de ser un presidente alto, guapo, que hablaba con una entonación magnífica y además era negro. Y vamos, es que no ha dado una en el clavo. En política interior, todo lo que prometió, de todo lo que prometió, no ha cumplido nada, nada de nada. Algunas veces porque él no ha puesto las iniciativas en marcha y otras veces porque no se lo ha permitido la oposición. Pero claro, nos tenemos que acordar de Guantánamo, ¿verdad? Prometió cerrarlo y no lo cerró y todavía sigue abierto. Él ha embarcado a el planeta en general en un lío espectacular en toda la cuenca africana, euroasiática del Mediterráneo, armando un lío espantoso con la famosa primavera árabe, propiciada por los Estados Unidos. No les quiero contar nada de lo que significa el Estado Islámico, que también ha sido propiciado por la mala cabeza de Estados Unidos en Siria, en Irak y en algunos otros países. Es decir, un completo desastre. Y ahora viene Obama, que probablemente quiere pasar a la historia por algo, por lo que sea, porque de otra forma no pasaría la historia como un buen presidente de los Estados Unidos, y llega a un acuerdo sorprendente
con Cuba. Y digo sorprendente porque ahora todo el mundo se apunta al tanto, se lo ha apuntado hasta nuestro ministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo, que fue a Cuba y ni siquiera fue recibido por el presidente Castro, pues por Raúl Castro, ni siquiera fue recibido por Raúl Castro, y también se quería apuntar el tanto. Pero cuando uno ve las reacciones a ese acuerdo, y la parte más contenta de esas reacciones están en el Vaticano, en donde hay un papa, ya lo dije el primer día, que era, a mí me parece, un bluff en todos los sentidos, el papa argentino y jesuita, y además peronista. Y entonces uno dice, con esos mimbres, pues mal asunto. Claro, ¿se ha alegrado qué? Se ha alegrado Kirchner, se ha alegrado otros países de Centroamérica y Cuba, evidentemente. Pero claro, en el acuerdo no se menciona ni una sola vez a los presos políticos que están en las cárceles cubanas, no se menciona ni una sola vez a las torturas en esas cárceles cubanas, no se menciona ni una sola vez a situaciones que hemos vivido cuando los balseros salían intentando cruzar las 80 millas que los separan a Cuba de Florida y los masacraban en alta mar. De eso no se ha hablado. Es solo un acuerdo económico. Los republicanos, que seguramente van a barrer a los demócratas en las próximas elecciones de entre un año y un mes, pues están en desacuerdo con eso. En Cuba no. No ha habido un levantamiento del bloqueo porque no había bloqueo, sí embargo de algunos productos de Estados Unidos, pero de todo lo demás no se ha hablado. Y lo único que parece inteligente de ese punto de vista en ese acuerdo es que si Cuba ahora va a ser una especie de aliado protegido de los Estados Unidos, a quien le van a dar una patada en el trasero es al presidente Maduro en Venezuela, porque el perjudicado es Maduro en Venezuela. No se olviden ustedes que la guardia pretoriana de Maduro en Venezuela está formada por cubanos. En realidad, cuando uno habla con venezolanos, les hablan de una cohorte que tiene el señor Maduro alrededor, que es propiamente de Cuba, porque no se fía de los propios venezolanos. Y teniendo en cuenta que día sí y día también recibimos noticias de Venezuela donde la situación económica es catastrófica y con la bajada del petróleo aún más, pues miren, se están dando todas las condiciones para que allí haya un golpe, no sé si militar, no sé si civil, pero que saquen a Maduro seguro, pero seguro. Y claro, con esa referencia de Maduro tenemos que volver a España y no olvidarnos de los amigos de Podemos. Me encanta hablar de Podemos. Yo cada vez que puedo hablo de Podemos. Alguna gente me dice, es que se le da más publicidad. No, lo que hay que hacer es desenmascararlo, porque son unos jetas, son unos caras, son unos defraudadores, en pequeñas cuantías, pero defraudadores al fin y al cabo. Lo ha sido el señor Rejón con el asunto de la beca en la Universidad de Málaga, lo ha sido el propio Pablo Iglesias, que no ha declarado todos sus ingresos, y hasta lo ha sido el señor Monedero, porque un sindicato policial ha decidido meterle una querella porque en su momento, hace poco más de un año, declaró en El País, me parece que fue, que la policía, para, digamos, filtrar a ETA, repartía droga entre jóvenes vascos para que se infiltraran por ahí y de esa forma conseguir el objetivo que pretendía. De modo que tenemos un panorama catastrófico para el año que viene, aunque muy interesante desde el punto de vista político, pero que puede ser catastrófico. Yo espero que las cosas se enderecen, porque si no lo hacen, pues España lo va a pasar, y lo va a pasar muy mal. Veremos qué pasa en Grecia primero, en los primeros meses del año que viene, y veremos después qué pasa con España. Y habiendo dicho esto, hay que hablar un poco de Canarias. Ya saben ustedes que Paulino Rivero perdió frente a Fernando Clavijo la posibilidad de ser reelegido como candidato de Coalición Canaria para las elecciones autonómicas del año que viene. La ganó el señor Clavijo. Al señor Clavijo, de repente, un juez en La Laguna, el juez Pámpara 4, decidió imputarlo, y lo imputó por 4 delitos. De todo el expediente en el juzgado, resulta que foliado además número tras número, no aparece el auto del juez que en su día tenía que haber
digamos, autorizado las escuchas a los teléfonos del señor Clavijo, que fue lo que originó este auto de imputación posteriormente. Dice en el juzgado de La Laguna del juez Pámpara 4 que existía el auto, pero no está. Algunos han interpretado como que alguien ha sustraído el auto, pero no, aparece el auto, sí, pero no está firmado. Y si no está firmado, las escuchas se convierten en ilegales. Y todo el procedimiento contra Fernando Clavijo se vendía abajo sobre la marcha. ¿Qué ha pasado para que ahora no se venga abajo? Que de repente el fiscal se ha inventado 3 delitos nuevos. 3 delitos nuevos que son, me parece que están relacionados con es un delito de influencia activa, digamos, ¿no? Ha hablado en favor de unos u otros y el fiscal ha optado por decir que eso es un delito de, digamos, desde el punto de vista político, influenciar sobre terceros para conseguir un determinado fin. Bien, me parece que aquí está desbarrando todo el mundo. ¿Se acordarán ustedes que en unas conversaciones que a un alcalde del sur de Tenerife le estaban grabando, esta sí con permiso, apareció un día la voz del presidente del gobierno canario, Paulino Rivero? ¿No se acuerdan ustedes de aquello? En donde decía que, hombre, que estaría bien que a su sobrina le autorizaran, mediaran por ella para que entrara en la policía municipal. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Es exactamente la misma figura, pero la misma figura. ¿Por qué a Paulino no lo imputaron? ¿Por qué a Paulino, por interceder por su sobrina, no lo imputaron y ahora a Fernando Clavijo lo imputan? ¿Por qué razón? Cuando las cosas se hacen de esta manera, uno pierde la esperanza de que esto funcione definitivamente. Porque claro, confianza en los políticos poca. Y con estos temas de justicia, confianza en la justicia también muy poca. Porque ya miran ustedes qué se puede esperar cuando a uno se le aplique la justicia por una vía y a otros no, porque es quien es. Me parece a mí que Clavijo hace bien en mantenerse en su posición y presentarse como candidato. Le lluevan las tortas que le lluevan en la campaña electoral del próximo año. Pero a mí me parece que todo este asunto huele tan mal, pero huele tan mal que apesta. Dicho esto, no voy a hablar de Soria, no voy a hablar de la nueva lideresa del Partido Socialista, porque los rifirrafes en el Senado, como el que se dio, me parece que fue ayer, no vale la pena ni comentarlo, ni por uno ni por la otra. Así que vamos a hacer una breve pausa en el camino y dentro de 10 minutos aproximadamente estaremos con todos ustedes en la tertulia de hoy jueves.